sube nomás. Vamos. Arriba, una camiseta acá de los campeones. Voy en cámara rápida, es necesario. Ahí usted no quería salir en la tele. Ahí, sí. Gracias por visitarnos, don Damián Muñoz. Gracias por estar acá en la productora donde se gesta todo lo que es Curicó Unido en el Corazón. Una marca que tú conoces muy bien. Buenos días. Bueno, obviamente ya nos conocemos hace bastante años y uno también sabe todo el trabajo hermoso que hacen detrás de todo para que la gente esté entrada de lo que es el club también y bueno, y el cariño que le colocan en cada trabajo que hacen ustedes cuando es parte del club. Oye, ¿sigue estando Curicó Unido en tu corazón, Damián? Siempre, como te lo dije en la última entrevista, más allá de un tema que yo esté en el club o no, es un tema que el club siempre va a estar en nuestros corazones, y no mío, sino de mi familia, por todo lo que significa el club para nosotros y eso más que nada, hoy en día apoyando desde donde podemos estar y deseándole lo mejor. ¿Estás listo para dirigir 2024? ¿Estás con ganas? ¿Estás con esa necesidad de tu profesión de llegar? Ya, ¿quiero volver a entrenar, a dirigir un equipo? Sí, creo que ya pasó bastante tiempo de que nosotros dejamos de ejercer ya desde mayo. Pasó un tiempo en donde se pudo hacer una retroalimentación o un análisis de lo que hicimos con los 3 planteles que estuvimos acá en Curicó. Y bueno, y lo importante ahora es poder capacitarnos, seguir aprendiendo para poder hacer un mejor trabajo de lo que hicimos acá en algún club que esté interesado en contar con nuestro trabajo. ¿Sigues tú con este trabajo junto a Rodrigo Jofré y el Pato Peralta? ¿Ese es tu staff técnico? Sí, ese es mi staff. Con ellos seguimos y bueno, también ahí estamos viendo la posibilidad de sumar 1 o 2 integrantes más al cuerpo técnico para potenciar cada vez más distintas áreas donde nosotros creemos que es importante trabajar a la par también con los mismos jugadores. Sí, ¿de qué manera, en qué puestos, en qué labores estos integrantes nuevos de tu staff? Estamos viendo la posibilidad de integrar un coaching que yo hace tiempo ya venía hablando con alguien, que creo que hoy en día es muy importante, más que nada esa figura para mantener lo que es la cohesión del grupo, el trabajo en equipo y también, bueno, y no solamente de los jugadores, sino que también del cuerpo técnico, de todo lo que nos rodea. Y bueno, también la figura del analista, porque es una gran parte que hago yo hoy en día, que acá en Curicó la realicé, pero que te quita mucho tiempo. Entonces, realmente tú también necesitas ese tiempo para estar a lo mejor preocupado de otras cosas que también son importantes. Entonces, bueno, es sumar gente para realizar un trabajo más óptimo y de mejor calidad. Me fui al 2005 en mi mente y claro, ahí a lo mejor se veía en video en VHS, era una cosa distinta, pero me acordé de Zenén Valenzuela, que les hizo varias sesiones de coaching a usted en su momento a ese equipo. Y claro, esta figura de este motivador, esta persona que une el grupo, se da en los malos momentos necesariamente, pero también en los buenos momentos. O sea, es como una nueva figura importante en los cuerpos técnicos. Sí. ¿Te acuerdas de esa época del 2005? Sí, me acuerdo que Zenén llegó en la liguilla final, cuando estábamos nosotros ahí disputando el ascenso. Y bueno, nos sirvió mucho porque era un momento de mucha tensión, también de acuerdo a lo que habíamos vivido el año anterior, que habíamos perdido esa final con Ñublense en los últimos momentos. Entonces él llegó un poco más a distender el ambiente, a que nosotros confiáramos en nosotros mismos y bueno, que como equipo también nos sintiéramos fuertes. Entonces, hoy en día han pasado ya 17 años desde ese entonces y claro, la figura del psicólogo deportivo, del coaching, está cada vez más inserta en lo que es el fútbol, más que nada porque se trata de minimizar, de ver todos los detalles que uno puede estar para entregarle un mejor trabajo y mejor herramienta más que nada al jugador. Se trata de
de estar ahí, de hacer eso, y bueno, eso es lo que hoy en día también te demanda lo que es el trabajo, y óptimamente uno lo hace para que se realice un buen trabajo. Damián Muñoz está listo para volver a entrenar, está listo para volver a dirigir el 2024. Estás buscando ahí obviamente el club que llene también el proyecto deportivo que tenga el club para que tú puedas unirte a eso. Pero en este periodo de pausa, después que terminaste Curicó Unido, te has capacitado. Tú nos contabas que te has reunido con el cuerpo técnico a trabajar, pero fueron a Argentina, visitaron una serie de clubes. Cuéntame primero que todo, antes de que hagamos ese recorrido, ¿cómo nace esta idea? ¿Era una idea que tenían hace rato ustedes como cuerpo técnico? Sí, más que nada creemos nosotros que el fútbol y el deporte en sí es un aprendizaje constante. Siempre si bien sí el fútbol es uno solo, pero siempre van saliendo cosas nuevas, nuevas metodologías, nuevas cosas que te llevan a estar en la vanguardia de lo que de la elite, de cosas que están, que más que nada que te sirven para realizar un mejor trabajo. Y bueno, era una de las cosas que nosotros teníamos en mente de poder ir al extranjero. Quisimos ir de menos a más. A lo mejor había la posibilidad de haber ido a Europa, pero quisimos partir, como te digo, acá en Argentina. Una cosa que quisimos partir ahí. Uno hace los futbolistas, a veces el salto a Argentina y después a Europa. Claro, entonces una de las cosas por qué fuimos allá es porque acá en Chile, en el medio chileno, hay bastantes jugadores argentinos, para conocer también su idiosincrasia. Ellos fueron los últimos campeones del mundo, algo estarán haciendo bien. Y entonces, más que nada, y como nosotros ya el medio chileno lo conocemos, sobre todo Primera División, ya estábamos con todo acá ya bien fresco lo que eran los planteles, el funcionamiento, porque nosotros ya veníamos trabajando. Nos insertamos un poquito más en la primera vez para conocer los planteles, ver cómo era el estilo más que nada que se utilizan en la primera vez acá en Chile. Y bueno, y ahí también surgió la idea de ir a Argentina, más que nada también por los mismos contactos que entre los tres teníamos y a los clubes que podemos llegar. Si lo importante era ir allá y no solamente ir a conocer su complejo o sus instalaciones, sino más que nada también a poder conversar con la gente que está encargada del club, jefes técnicos, directores técnicos, para que también aprender de su experiencia y escucharlos. De repente, cuando tú escuchas gente que ya muchos años en el fútbol, con mucha vivencia, obviamente te dejan mucho de enseñanza en lo que respecta al fútbol. Lindo cursito se pegaron, ¿eh? Lindo cursito para conocer una realidad, como tú decías, los campeones del mundo. ¿Dónde llegaron? ¿Cuál fue el primer club que visitaron? Bueno, nosotros llegamos un día miércoles a Córdoba y ahí fuimos a visitar al otro día a Belgrano. Ahí donde tuvimos la posibilidad de conversar con Guillermo Farré, que es el entrenador del plantel. Ahí estuvimos reunidos alrededor de 2-3 horas, donde un tipo muy sencillo, un tipo que también hizo como él dejó de jugar y empezó a tomar un equipo inmediatamente. Así que fue como rápida su llegada a un plantel profesional, pero ahí nos explicaba su experiencia, cómo estaba trabajando, qué metodología estaba utilizando en los entrenamientos y también las vivencias que tenía con los jugadores. Le ha ido bien. Belgrano está en uno de los punteros del fútbol argentino en su zona y fue muy provechoso la conversa que tuvimos con él ahí. Después en Córdoba aprovecharon de ir a instituto, de ver la realidad de otros clubes. Sí, ahí después fuimos a instituto, donde conversamos con Daniel Primo, que es como la figura del jefe técnico acá en Chile. Él estuvo como jefe técnico en Huachipato, ahora está en Instituto de Córdoba. Estuvimos conversando con él, nos mostró sus instalaciones y también su experiencia, todos los jugadores que ellos sacaban, de cómo hacían el trabajo más que nada en las divisiones inferiores, así que también fue muy interesante esa conversación. Después el otro día fuimos a Talleres de Córdoba, donde
Bueno, fue uno de los mejores complejos que vimos, un complejo de primer nivel, de última generación, muy bien equipado, muy completo. Y bueno, después de la tarde nos invitaron a ver el partido, justo ellos jugaban ahí ese día, que jugaban con Arsenal, así que tuvimos la posibilidad también de ir a ver ese partido en vivo. ¿Qué te llamó la atención del complejo? Tú dices de alto nivel, ¿qué aspecto se puede rescatar a lo mejor de lo que tienen ellos para poder implementar acá en Chile o en Curicó Unido? Más que nada las instalaciones, es como ellos le dan la orientación al trabajo. Aquí digo yo que un ejemplo, ellos tenían en la estructura que tenían ellos ahí del complejo, había una estructura en el medio de las canchas donde estaba el gimnasio con máquinas de última generación y al lado estaba el comedor. Y después a la salida del gimnasio está la cancha 1 y la cancha 2, entonces es como todo óptimo, el jugador sale del camarín y está a 2 pasos del gimnasio a la cancha está a 2 pasos más, entonces como todo, se ve todo bien, como dicen los argentinos, bien prolijo, que resulta bien sencillo y bien fácil para los jugadores, le dan todas las facilidades y las comodidades para que ellos también puedan hacer un buen trabajo. Y no estar a veces, no sé, estar recorriendo 100, 200 metros para poder llegar a una cancha que para algunos a lo mejor puede ser algo como sin importancia, pero cuando tú después vas ordenando, todo tiene un porqué. Entonces ahí tú vas viendo el porqué de ellos, de armar la estructura de esa manera, es para darle también un orden y un sentido a lo que ellos buscan. O sea, en Córdoba ustedes conversaron con técnicos, con gerentes técnicos, analizaron las instalaciones, fueron a ver fútbol, conversaron con futbolistas, de seguro, fue muy valioso. ¿Qué pasó después? Después saltaron a Buenos Aires. Ah, sí, bueno, ahí en Belgrano también tuve la posibilidad de conversar con Ibacache, que estuvo acá. Alex, claro, Alex, él está ahí en Belgrano, y Marín, también Matías Marín. Ex O'Higgins. Ex O'Higgins, también ellos se acercaron muy amablemente, y para vecinos, que nunca lo tuvimos, pero Matías, que jugador de Coquimbo, que bueno, también llegó ahí a Belgrano, así que estuvimos charlando con ellos, también nos explicaban, también tuvimos esa visión de parte del jugador, de cómo, sobre todo los chilenos, de cómo el cambio del fútbol chileno al argentino, así que bueno, también estuvimos charlando con ellos ahí un par de minutos. Claro, después ya el domingo nosotros nos fuimos a Buenos Aires y ahí estuvimos más que nada 8 días ahí en Buenos Aires recorriendo también distintos clubes. ¿Dónde partieron? Partimos el día martes en Lanús, donde tuvimos un muy buen contacto con un ex directivo, papá de Lucas Rivas, que él era el analista y segundo ayudante de campo de Nico Larcamón, que con él más que nada hicimos el contacto, entonces él nos llevó allá al complejo, nos encontramos con algo distinto a los demás, porque era un complejo en donde el club dentro tenía muchas ramas, tenía hockey, tenía tenis, es más, tenía los colegios dentro del complejo. Estaba entrenando el primer equipo, y al frente de la cancha del primer equipo que estaba entrenando estaba el jardín infantil. Y de Lanús, un establecimiento educacional de Lanús. De Lanús. Así lo tiene estudiantes también, y bueno, así se planificó, se proyectó alguna vez acá en Curicó Unido. Claro, entonces tú ves los niños de 4 o 5 años con el buzo era el buzo del jardín, pero era de Lanús. Entonces le dan como una identidad al mismo club, que bueno, son cosas lindas de ver. Entonces un club que nosotros lo que observamos que era un club muy familiar, muy cercano a la gente, y bueno, también tuvimos la posibilidad de ver el entrenamiento del plantel, de conocer sus instalaciones, de conversar brevemente con el profesor Zielinski, que es el entrenador del primer equipo, y bueno, también conversamos con la gente del fútbol joven, del técnico de la proyección, que es el hermano de Lautaro Costa, Rodrigo, y Gonzalo Farrea,
que también trabajó con Nicolás Carmona allá en Huachipato. Se empaparon de todo ahí en Lanús, que tiene un lindo estadio también. Después, ¿dónde siguieron? ¿Dónde siguió esta capacitación en Argentina? Después el otro día fuimos a Vélez. Vélez, yo creo que ese fue el mejor complejo que vimos de todos los clubes que visitamos, más que nada por su espacio. Me recordó mucho cuando a los espacios de acá del regimiento, era algo así, donde está el mall, un espacio muy grande pero todo verde. Era impresionante cómo era la mantención de todas las canchas. No era un complejo tan nuevo, ahí lo explicaban que ese complejo se había hecho alrededor del 2000, pero sí tenía una muy buena mantención. Tienen hotelería ahí dentro del mismo complejo, y como se llama, y las canchas fue el complejo en donde mejor estaban cuidadas las canchas. ¿Con quién pudiste conversar ahí en Vélez? Bueno, estuvimos con el coordinador que bueno, está a cargo de todo lo que tiene. El coordinador allá le llaman más que nada a veces a los jefes técnicos. Y ahí tenía que ver con todo el funcionamiento de lo que era el fútbol formativo. Y bueno, estuvimos ahí hablando también brevemente con el Gallego Méndez, que también estuvo acá en Palestino y ahora bueno está ahí en Vélez Sarsfield. Después, ¿dónde saltaste? Yo quiero llegar a Palermo, seguramente lo visitaste, pero ¿dónde fue después de Vélez? Sí, después de Vélez fuimos a Boca. Boca. Sí, a Boca. Ahí fue Nexo Palermo, ¿no? No. ¿No? Mira. No. Ahí Patricio Peralta tenía el nexo con Cristian Muñoz, que fue compañero en Huachipato, con el Tigre, con arquero de Colo-Colo. Sí. Así que él está trabajando ya. Está trabajando en las juveniles de Boca Junior. Él no hizo el contacto, así que bueno, conocimos también un complejo de primer nivel, todo lo que trasciende Boca y lo que es Boca. Así que después también justo nos quedamos al partido de reserva, que queríamos ver un partido de esa categoría porque nos dijeron que habían jugadores de muy buen nivel y bueno, fue así, jugadores muy completos. Ya a veces tú piensas que acá en Chile, porque a veces la brecha de juvenil a planteles es tan grande, claro, y esa categoría también te va cortando esa brecha porque hay jugadores adultos, hay jugadores jóvenes, jugadores de proyección. Los que vienen reintegrándose a lo mejor pueden jugar ahí, los juveniles que vas proyectando. Es como algo para que acá en Chile se ha conversado, se ha hablado, a veces la calendarización, hay A, B y C, pero acá nunca en Chile se ha dado el vamos a eso. Es que nosotros más que nada, una de las cosas que también nos dimos cuenta ya, la habíamos escuchado, pero ya no es lo mismo hablarla con la gente que está trabajando ahí mismo. Los chicos tienen mucha competencia. Los jugadores desde la sub-10, 11, casi todos, no sé, yo te digo, tienen un promedio de 50, 60 partidos al año. Versus que acá en Chile, cuando ya son torneos en FP, el mismo torneo de los chicos que juegan acá en Curicó, tienen 15 fechas la apertura, 15 fechas el clausura. Allá juegan el torneo AFA, que se llama, que es como el ANFP, el día sábado, pero el día domingo juegan un torneo local. Es como que acá que Curicó jugara el torneo de la Liga Gol, por decirte, con todas sus categorías. Entonces los que no juegan el sábado, juegan el domingo. Y los que no juegan el domingo, juegan en reserva. Entonces tienen un montón de partidos y obviamente tú entre más entrenamiento, entre más partidos tienes, el jugador mejor se puede ir desarrollando. Yo creo que eso es una de las ventajas y de las cosas que ellos hacen bien allá. Jugar, competir, de la mano disfrutar, en buenas dependencias, como que se va sumando el todo para... Bueno, así por algo son campeones del mundo. Después de Boca, Damián, ¿qué pasó? Después, bueno, hablamos con... Yo tenía el nexo ahí de Rodrigo Echeverría, así que hablamos con él y fuimos a Huracán. Fuimos a conocer allá, muy parecido al complejo de instituto, complejo a lo mejor no tan nuevo, pero que en espacio muy grande, donde también tienen todas sus divisiones trabajando ahí en el mismo complejo. Y bueno, tuvimos la posibilidad también de encontrarnos con Fernando Godoy, que también estuvo acá el 2020, y bueno, estaba Williams Alarcón,
que también otro chileno que está allá. Lo están haciendo muy bien ambos todo eso. Sí, muy bien, y bueno, conversamos ahí también después con el entrenador Diego Martínez, un tipo muy amable, se acercó él a hablar con nosotros, estuvimos hablando ahí alrededor de una hora, y también lo mismo, explicarnos cómo él realizaba su trabajo, toda su experiencia, y bueno, fue también uno de los entrenadores que más también nos dejó, porque es algo muy similar a cómo partimos nosotros. Él partió en la quinta categoría del fútbol argentino, y ahí fue subiendo, y bueno, hoy en día llegó ya a primera división, y bueno, el otro día, el fin de semana pasado, le ganó a River, así que ahí lo está haciendo bien. Hace rato que no perdía River en su cancha y ahí el Globo le hizo la gracia. ¿Qué te decían todos, Damián, al tú contarles, a lo mejor te conocían en parte, pero al tú contarle tu experiencia, que venías del fútbol formativo de Curicó, femenino, juvenil, asistente de los técnicos, llegaste a tomar el primer equipo, llegaste a una Copa Libertadores? ¿Qué consejo te daban todas estas personas con las que tú conversabas, las que tú veías que te querían entregar un buen consejo? No, más allá de consejo, era hablar de las vivencias. De repente ellos también te preguntaban a ti cómo fue eso mismo de pasar del fútbol formativo al plantel. Yo le explicaba un poco que también no fue algo como tan rápido, porque no es que yo hubiese pasado de la juvenil a dirigir el plantel, sino que también estuve trabajando con 3 técnicos como ayudante, segundo o tercero, ayudante de campo con distintos entrenadores, y eso también me sirvió mucho para primero estar cerca del grupo, cerca de los jugadores, conocerlo a ellos, conocer también cómo se desenvolvían los distintos entrenadores, y ahí bueno, tú siempre vas sacando cosas buenas en donde tú dices, a lo mejor esto a mí me puede servir, o a lo mejor esto yo lo haría de otra manera, y creo que eso al final a mí me sirvió mucho de haber pasado por todas las etapas del fútbol formativo, porque bueno, cada etapa te hace crecer, cada etapa es distinta, y eso también te hace a la larga poder ser un entrenador más completo. Lanús, Vélez, Boca, Huracán, el plato final fue Palermo. Sí, plato final fue Martín, quisimos dejarlo para el último porque también vimos el calendario y ellos jugaban el lunes. Así que lo dejamos para el final, pero antes de eso tuvimos una reunión con Javier Sanguinetti, que era el ex DT de Newell's, que también fue de Banfield, que también anduvo en el fútbol paraguayo, en Sudamérica y en el Sportivo Luqueño, que bueno, fueron clubes que al estado, un tipo que tiene mucha experiencia, un tipo que ya dirigió hartos clubes a nivel nacional e internacional. Bueno, ahí estuvimos. Él es Luca, el entrenador, o sea, Luca el ayudante de técnico de Javier, así que ahí hicimos el nexo, y con él fue con la persona que estuvimos conversando más, estuvimos alrededor de 5 o 6 horas. Entonces ahí, bueno, nosotros cada visita que hacíamos o cada charla que teníamos con cualquier persona, cualquier entrenador o coordinador o jefe técnico, íbamos tomando apuntes para también que no se nos quedaran cosas y después no empezar, no sé, ¿te acuerdas qué hablamos delante, qué nos dejó, independientemente que igual lo charlábamos? Una capacitación. Claro, pero íbamos tomando apuntes de cosas que nosotros veíamos que eran relevantes, importantes para que nosotros podamos sumar. También nos dimos cuenta gratamente que, sobre todo en cancha, que había muchas cosas que muy similar a lo que hacíamos, o sea, no similar, iguales, ejercicios iguales a los que por ahí hacíamos nosotros. Entonces te das cuenta que por ahí no andas tan perdido en la misma toma de decisión de algunas situaciones. Cuando tú hablas con ellos, ves que dentro del sentido común de lo que se tiene que realizar como cuerpo técnico también, no andas tan perdido. Entonces, claro, otras cosas que hay que seguir puliendo y potenciando, obviamente, pero fue muy, muy provechoso por eso mismo. Qué bueno. Lo de Palermo, ¿qué te comentaba Martín? Él seguramente, claro, tú tomaste el relevo ahí del trabajo que estaban haciendo como cuerpo técnico, tomaste el relevo, salvaste al Curi, después un año extraordinario.
el 2022. ¿Qué te comentaba de toda la situación? No, el contento con nosotros, o sea, yo siempre lo dije, un tipo que para mí es más allá de decir de otro nivel, es un tipo muy humilde, o sea, para todo lo que es él como figura. Nosotros ya de repente, no sé, íbamos con el taxista o con el cualquiera y nos preguntaba dónde va, no, vamos a ver a Martín. Y no creía, o sea, ¿Cómo? claro, como que era algo como imposible. Entonces ahí tú te das cuenta la figura que él es más que nada allá en Argentina, y bueno, también el buen lazo que se mantiene con nosotros mismos, porque bueno, una de las cosas que no me gusta a mí es la excusa, y creo que nosotros cuando estuvimos acá jamás nos quejamos de que el plantel lo había armado Martín, o que hicimos de repente en los momentos difíciles como endosarle toda la responsabilidad a él. Todo lo contrario, fuimos nosotros, porque también creo que algo ya que no se basa en mucho argumento, porque un ejemplo, si yo soy un entrenador y a mí me dicen que vas a tomar un equipo que viene complicado, que viene perdiendo, tú tienes la posibilidad de decir que sí o que no. Si ya dijiste que sí, es porque tú confiabas en los jugadores que habían, confiabas en el plantel, entonces tú después no puedes andar diciendo es que yo el equipo no lo armé yo. Al final eso es un argumento para mí vacío, sin mucho solidez. Yo creo que uno cuando afronta un desafío tiene que asumir sabe cuáles son sus, cómo se llama, sus necesidades y sus consecuencias. Entonces uno de ahí tiene que ser, como se llama, claro y más que nada también valiente en ese momento. Y como digo, volviendo a lo mismo, nosotros nunca nos referimos mal a Martín, siempre tratamos de tener mucho cuidado en eso, y no solamente porque fuese Martín el día de mañana cuando nos toque a lo mejor esa misma situación, es más que nada también por respeto a un colega que a lo mejor en su momento no le fue bien por cualquier motivo. Creo que él también tuvo mala suerte acá en Curicó. Si bien recordamos, él empezó ganando a Melipilla y después, bueno, se empezaron a saltar los contagiados y ya jugamos con jugadores menos, empezamos a perder, jugamos como 4 o 5 partidos con mucho juvenil y bueno, ya cuando después volvieron todos los adultos, ya el equipo estaba metido abajo y con la confianza también. Entonces hubieron varias situaciones que también no aportaron para que a lo mejor a él no le fuera tan bien acá. No, y el fútbol en esa época de pandemia fue todo distinto. Palermo dirige hoy en... Platense. Y te regaló la camiseta de... Bueno, ahí de Boca. De Boca. Ahí Sí. él la firmó, le llevé un libro también. Es que yo cuando estuve con él acá nunca quise pedirle ni una foto, ni una firma, ni nada, porque como nos veíamos, más que nada nos veíamos todos los días, era como, no sé, para mí era como molestarlo. Pero ahora que fui allá dije, no voy a perder la oportunidad de que bueno, la pueda firmar y también enmarcarla, tener ese recuerdo. Tenía un libro también que es de él, que también, bueno, ahí lo autografió. Y bueno, tomó un equipo como Platense, lo tomó el año pasado, es como un equipo como Curicó, que recién ascendió a la primera categoría del fútbol argentino, y bueno, lo tiene ahí muy cerca de clasificar a Copa Sudamericana, que sería algo histórico también para el club. Nunca ha clasificado a una Copa internacional, así que yo le explicaba que era un poquito de lo mismo que habíamos vivido el año pasado, y bueno, ojalá lo pueda cumplir el objetivo. Damián, ya cerrando, en resumen, me parece que fue muy enriquecedor este viaje a Argentina, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, la experiencia que vivenciaron, absorbieron el fútbol, no solamente con la pelotita girando, sino que conociendo realidades institucionales, absorbiendo la experiencia de gente que trabaja en el fútbol en el día a día en Argentina, y me parece que esto a ustedes les va a servir bastante. ¿Lo han conversado ustedes como grupo? Sí, bueno, tuvimos la posibilidad también de nosotros en compartir todos los días allá en Argentina, y cada día íbamos hablando de cómo también era la idiosincrasia para ellos el fútbol, y después viene todo lo demás, la política, la economía. Entonces también te das cuenta de cómo lo viven. Entonces creo que por eso mismo también es la pasión que a ellos se les ve, la mentalidad que también ellos tienen.
Y que bueno, son cosas que cada país tiene su idiosincrasia distinta. Obviamente nosotros no vamos a querer copiar y pegar todas las cosas porque tampoco es así, pero sí sacamos mucho provecho de charla, de como dices tú, nos vimos muy gratamente sorprendidos con los complejos de ellos, pero todos tenían un objetivo pensado en el fútbol formativo. Le dan mucha importancia al fútbol joven, a los chicos de casa, y la gente del entorno, la hinchada, cuida mucho al jugador de casa. Eso es una de las cosas, yo creo que también nosotros tenemos que aprender, que no es el jugador de casa, no es el que tiene que ser el mejor ni el salvador, sino que todo lo contrario, hay que acompañarlo, hay que protegerlo, y sobre todo esos jugadores después que llegaban a ser jugadores del primer equipo, algunos que los vendían y otros que ya venían de vuelta, ídolos del club, más que el que venía de afuera, que podía ser un jugador de renombre. Ellos quieren mucho al jugador que es formado en casa. Claro, que nació, que creció, que se empapó de los colores, del escudo, del buzo. Sí, porque es de casa, la gente de casa uno la cuida, la quiere. Claro, y eso creo que son cosas que por ahí hay que incorporar un poco más acá en Chile, porque cada vez se idolatra mucho al que viene de afuera, o se le dan las cosas mucho más, y al que es de casa por ahí no. Y yo pienso lo contrario, que al de casa uno tiene que más que nada darle apoyo, cariño, porque también el que parte construyendo también de la mano con el club desde pequeño, entonces hay otro sentimiento, hay otro sentido de pertenencia. Entonces creo que bueno, son cosas que también uno, como cuerpo técnico, nosotros donde podamos ir también va a ser importante que nosotros podamos ir incorporando en los mismos jugadores jóvenes, en los jugadores adultos también, que estén ahí, que se empapen de la historia del club. Creo que es importante cuando tú estás en un lado que los jugadores sepan cuál es la historia del club, sepan qué camisetas se están colocando, y por lo mismo también, independiente de sus objetivos personales, también hay una institución que ellos están defendiendo y tienen que hacerlo bien. Damián, te felicitamos por este deseo de capacitarte, por este deseo de aprender más, de ir a conocer la realidad de distintos clubes, de los campeones del mundo hoy en día como son los argentinos. Te deseamos que dirijas el 2024. Ojalá estés en primera, ojalá se te dé la chance para que todo esto lo puedas plasmar en los entrenamientos, en el día a día, en esta relación con tu plantel de jugadores, y a la vez deseamos que ojalá la vuelta no sea tan larga para volver acá a casa, para volver a Curicó Unido, donde la gente, imaginamos, en la calle te sigue demostrando afecto, te sigue mostrando cariño. Estamos grabando esto y aún no se sabe si el Curi va a seguir o no en primera. El escenario es muy complicado, es muy remoto, pero independiente de la división, esto es Curicó Unido, y bueno, uno siempre va a entregar lo mejor para que el club crezca. Así que ojalá que la vuelta no sea tan larga, para que el día de mañana puedas a lo mejor volver a dirigir al Curi, donde mucha gente te manifiesta tu cariño. Claro, como tú dices, para mí agradecerle nuevamente a la gente por el cariño, como dices tú, hasta el día de hoy te dan muestras de todo el apoyo que nos dieron en su momento cuando estuvimos a cargo del plantel, y del cariño que también se sigue sosteniendo. Y bueno, como tú dices, más allá de la división, nosotros que seguimos al club, llevamos sacando la cuenta más de 20 años, sabemos que claro, es lindo estar en primera, que el club se sostenga ahí porque es la elite del fútbol chileno, pero cuando hay un sentimiento distinto, más allá de la división, uno siempre lo va a seguir. No lo va a seguir porque está en primera o en primera vez, sino que lo va a seguir por lo que significa el club, por lo que trasciende. Y bueno, eso, más que nada, y como tú dices, esperamos a final de año tener una posibilidad de nuevamente en el fútbol profesional, y bueno, donde estemos esperamos hacerlo bien, y el día de mañana estoy seguro que bueno, el camino de nosotros con el club nuevamente se van a volver a juntar. Muchas gracias, Damián, y gracias también por permitirnos que haya sido tantas portadas de nuestra revista, ¿eh?
Estuviste acá en la portada de la 32, ahí junto a Seba Paul, Lucho Martínez, Santelice. Fuiste portadas también acá, bueno, como no, gracias Damián, de la edición número 30. Acá montamos tu escritorio ahí también en la portada de la 26. Tuvimos la Damianeta también acá en la portada de la 25. Bueno, gracias por permitir también y eres parte de Curicó Unión del Corazón también. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Seguimos en Curicó Unión del Corazón.